La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Bienvenidos a esta UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy hablaremos sobre la crisis del orden liberal internacional. Soy Will Ogilvy, coordinador de Asuntos Globales y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, con lo que quiero agradecer en primer lugar a la facultad el apoyo que siempre nos brinda en tener espacios de reflexión como el de hoy. La verdad que sin estos espacios yo creo que es difícil entender el mundo en el que nos movemos. Bienvenido, Rafael. Encantado de estar con vosotros. Me alegra mucho oírlo. Bueno, pues para quien no lo sepa, Rafael García Pérez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Ha sido director del Máster de Estudios Internacionales en la Universidad Santiago de Compostela, donde ha pasado una gran parte de su vida profesional. Rafael es además profesor del Instituto Gutiérrez Mellado, que para quien no lo sepa es el Instituto de Investigación de las Fuerzas Armadas Españolas. En fin, Rafael tiene un currículum largo y extenso y además distinguido, pero además de todo ello tuve el placer de tenerle como profesor y la verdad que fue pues todo un lujo. El título de la asignatura era Transformaciones del Sistema Internacional, una asignatura que me pareció tan fascinante por aquel entonces, creo que fue 2014, que le pedí que fuera mi trabajo de fin de máster, así que yo te lo continúo agradeciendo, Rafael. Y bueno, la verdad que ha sido un año en el que estamos, ¿no? En el que todo el mundo está intentando entender el contexto de lo que está pasando y creo que el título de la conferencia de hoy pues es bastante interesante. Personalmente a mí me parece muy interesante porque no sé si es tu sensación, pero la mía por lo menos es que desde que salió Trump elegido, ¿no? Ese 2016 con Brexit y todo como que vino a la vez, todo el mundo está hablando de la crisis del orden internacional. Con lo que, sin enrollarme mucho más, te quiero pasar el micrófono para que nos des un poco de contexto. Gracias a ti, Will. Muchas gracias por la invitación, por tu amable presentación y es un honor estar aquí de verdad con vosotros, con la audiencia y agradecer a la universidad la oportunidad que nos brinda de mantener esta comunicación por encima del océano y en tiempo real. Un auténtico privilegio. Bien, ¿por dónde empezamos? Muy bien, bueno, pues a mí me pasa que, por lo menos te estaba diciendo, ¿no? Si alguien es un adepto a leer Foreign Affairs, yo llevo suscrito desde que me hice el máster, no paran de hablar de la crisis del orden internacional liberal, así que si empezamos desde abajo, el edificio, ¿qué es un orden internacional? Bien, el orden internacional es un elemento intelectual que trata de definir una situación, ¿no? Es un constructo. No diría yo tanto que existe materialmente, físicamente, sino que es una explicación sobre una situación determinada. Como recordarás por las explicaciones, el orden internacional insistía en que no es un elemento aislado, sino parte integral de un concepto mayor que denominamos sistema internacional. Un sistema internacional es la configuración específica del conjunto de relaciones internacionales que se dan en una etapa histórica determinada y que se encuentran definidos por una serie de elementos que lo constituyen, ¿no? Uno de esos elementos son los actores, principalmente los actores predominantes, y el resultado de esa combinación de equilibrios y de competencias entre esos actores principales da como resultado un conjunto de normas, de tradiciones, de costumbres, de procedimientos, de gestión de las cuestiones internacionales, que en ocasiones están juridificados a través de normas escritas, que en ocasiones no están juridificados, sino que son acuerdos de consentimiento, de procedimiento, pero que tienen la virtualidad de establecer unos canales de gestión a través de los cuales ir resolviendo los conflictos, las alteraciones que se vayan produciendo en la vida internacional, con una salvedad específica, que es
evitar que esos conflictos deriven en un conflicto mayor y, desde luego, en una situación de guerra entre los principales actores, ¿no? Tradicionalmente, en la historiografía se ha identificado la construcción del orden internacional con grandes tratados de paz que pusieron término a grandes conflictos bélicos internacionales. Desde la paz de Westfalia, que puso término a la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, al Congreso de Viena en 1815, que puso término a las guerras revolucionarias y contra Napoleón, el Tratado de Versalles, que puso término a la Primera Guerra Mundial. Pero aquí se nos acaba la tradición constitutiva establecida del orden internacional, porque ni tras la Segunda Guerra Mundial ni tras el fin de la Guerra Fría podemos hablar de un documento jurídico reconocible que constituya, que configure ese orden internacional, y sin embargo, pues sí podemos hablar de la existencia de ese orden liberal que ha pervivido hasta nuestros días y que ahora parece que se encuentra en crisis. Si no me equivoco, es Gene Aitken, el secretario de Truman, que tiene un documento muy bueno que se llama Present at the Creation, que va sobre todas las instituciones internacionales que emergen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que para muchos autores, entiendo, ha habido un orden internacional en post-Segunda Guerra Mundial, el de la Guerra Fría, y quería, bueno, si no hay, como dices, ¿no? un documento que diera fin a la guerra, ¿no? como otras de las que has estado mencionando, ¿cómo ha sido el sistema internacional, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, y en qué mundo o cómo era el orden el que hemos heredado ya nosotros, ¿no? Bien, no quería alargarme la presentación inicial, pero en fin, la Segunda Guerra Mundial no termina con una conferencia de paz convencional como era lo previsible, sobre lo que estaban trabajando las potencias aliadas, ¿no? Pero el que no se formalizara en un tratado único de paz, equivalente al de Versalles, no quiere decir que no hubiera una base documental de acuerdos que se habían ido forjando y firmando en conferencias previas entre los beligerantes celebradas durante el propio periodo bélico, ¿no? Y que dieron pie a un buen número de instituciones internacionales, empezando por la principal, que fue la Conferencia de San Francisco, donde se creó las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Pero con eso podríamos irle sumando, pues desde los acuerdos de Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio, que luego no prosperó, pero está allí, y todo un entramado institucional que reflejaba los temores de una generación que había visto fracasar el sistema de convivencia internacional en los años 20 y que se aplicaron con denuedo precisamente para garantizar la estabilización de las monedas, los intercambios internacionales, el comercio internacional y las medidas de incentivación económica que permitieron la recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. Todo ese sistema tuvo una inspiración directa, protagonista y garante del sistema principal por parte del gobierno norteamericano. Y los gobiernos norteamericanos, los sucesivos presidencias norteamericanas desde el año 45, han sido garantes, líderes de ese entramado institucional que les aseguró en un primer momento el liderazgo de una parte significativa del mundo y después de la disolución de la Unión Soviética, pues casi lo que podríamos decir, desde luego muchos autores lo han defendido, una suerte de liderazgo global, ¿no? Eso es lo que está en entredicho ahora. En lo que yo discrepo, si me permites entrar ya en una discusión desde un punto de vista más personal, en lo que yo discrepo es que esta crisis sea consecuencia de la política llevada a cabo por el presidente Donald Trump, que sea un simple cambio de liderazgo lo que determina esta situación de crisis y que, en consecuencia, la sustitución del presidente Trump por un presidente más afín a las tradiciones políticas norteamericanas, como puede ser Joe Biden en las próximas elecciones, pues permitirá revertir la situación. Creo que no es así. Creo que la crisis del denominado orden internacional liberal es una realidad que viene de antes, que esas manifestaciones ya se habían ido produciendo
de forma, yo creo que muy evidente, desde las Torres Gemelas, desde el atentado del 11 de septiembre y la reacción que llevó a cabo el gobierno norteamericano de entonces, que la crisis financiera internacional del 2008 reforzó en sus consecuencias y que ahora estamos viendo o estamos apreciando de una manera ya insoslayable, ¿no? Esa situación, no sé si de colapso, pero desde luego de crisis profunda de la situación de este orden internacional. Y es que la raíz de fondo de esta crisis no se encuentra en el liderazgo personal de un presidente. Yo creo que la raíz de fondo de esta situación se encuentra en un cambio de la estructura del sistema internacional, que hemos conocido en su última manifestación con el predominio norteamericano y que se ha visto alterada por el crecimiento de una nueva gran potencia emergente que es China, que está alterando los equilibrios globales. No solamente es China, es el conjunto de unos países en desarrollo, predominantemente en Asia, que están haciendo variar el eje centro de gravedad, ¿no?, del poder político, económico, demográfico del planeta, desde donde ha estado radicado en los últimos 200 años hacia una zona del sudeste asiático que podríamos focalizar de alguna manera en el estrecho de Malaca, ¿no?, por ponerlo de alguna forma, ¿no?, en esa conexión entre el área Índico, Pacífico, y que se encuentra pues muy alejada de los escenarios, del pensamiento, de la forma de concebir el mundo que ha tenido Occidente en su influencia global en los últimos siglos. Lo que dices es interesante porque al poner otros factores, ¿no?, que evidentemente son mucho más de fondo, como es todo el desplazamiento de la riqueza a Oriente, ¿no?, la nueva emergencia o el fin de la gran divergencia, ¿no?, entre la riqueza, entre lo que era Occidente y esa parte de Asia actualmente. Es interesante porque, por un lado, entiendo que la conclusión es que al orden liberal no se va a volver, que es real, que esto está provocándolo, pero por otra razón, o por otro lado, yo quería, si esa es la causa fundamental y aunque haya un cambio en la administración norteamericana, no se vaya a poder parar esto, ¿no? Pues yo no sé si hay un momento en la historia en que un país tan grande haya crecido tan deprisa, la verdad que no lo sé, pero desde luego que es impresionante, ¿no?, todo desde las reformas de Deng Xiaoping hasta ahora, lo que se ha convertido China. ¿Qué impacto? O sea, por un lado estamos viendo un poco, ¿no?, que China, y no solo China, sino otros países también de la zona, están provocando quizá un desgaste del orden internacional liberal liderado por Estados Unidos, pero la pregunta del millón, que entiendo que esto no se puede contestar cerrado, pero ¿hacia dónde ves tú que va esto, ¿no? Porque, claro, China no es un país normal. China, de hecho, creo que es el país más antiguo del mundo y tiene una visión, hasta cierto punto, como un observador intentando ser neutral, es evidente que China, pues es normal que con ese gran poder económico, tarde o temprano lo traduzca en poder militar y quiera su sitio en la mesa, ¿no? De una manera u otra. Entonces, ¿cómo ves tú, si quieres ya nos centramos un poquito más en China, los impactos que va a tener y que está teniendo ya China, ¿no?, en el orden internacional? Bien. Bueno, aquí antes de nada advertir que el hacer predicciones de futuro es un camino directo a decir barbaridades, ¿no? Así que con toda la precaución y la distancia con respecto a las palabras, que espero que no sean especulativas, sino, como decías tú, ¿no?, bueno, un observador que trata de analizar, ¿no?, las dinámicas que transmiten las tendencias de fondo, ¿no? Bueno, yo creo que en el planteamiento que tú haces, y que es común desde la academia occidental y los focos de opinión occidentales, tendemos a hacerlo desde nuestros parámetros y universo mental, ¿no? Y este universo mental, tal y como ha sido en la historia occidental, lo que hemos visto en los últimos siglos ha sido una sucesión de hegemonías. Es decir, a una hegemonía de un actor político, de una gran potencia, le ha sucedido otra. Lo que no nos planteamos es la posibilidad de que no haya necesariamente una sustitución de hegemonías. Y yo creo que nos encaminamos más, al menos de forma transitoria,
estaría hablando de la próxima década, a lo mejor las próximas 2 décadas, de un escenario en donde no está planteada una sustitución de hegemonías, ¿no? Luego trataré de explicarlo algo más. Por otro lado, otra forma de ver el mundo de manera occidental como consecuencia de lo que decíamos, ¿no? De esa idea de que inevitablemente a una potencia hegemónica le tiene que suceder otra, es que es la presunción de que China aspira a esa hegemonía, a ese liderazgo global. Yo creo que no. Y no creo que sea que no por una buena intención o, en fin, o bondad natural, sino por un cálculo de sus intereses reales, ¿no? Que coinciden con los intereses que parece que ha hecho el gobierno norteamericano, en la medida en que la renuncia a seguir ejerciendo ese liderazgo global que venía llevando a cabo Estados Unidos, entiendo que se produce como consecuencia de una evaluación de costes y beneficios. No le compensa al gobierno norteamericano seguir ejerciendo esas responsabilidades que son enormemente costosas, especialmente en materia de defensa y de otros ámbitos, porque ha resultado completamente ineficaz para lo que él identifica como su objetivo prioritario en estos momentos, que es parar el ascenso de China. En la medida en que el liderazgo global a Estados Unidos no le sirve ya para frenar a China, parece que el gobierno norteamericano ha decidido dejarlo, abandonarlo. Es más, ve como un auténtico obstáculo esas mismas instituciones internacionales globales que él había promovido e impulsado. Por ejemplo, recientemente la Organización Mundial para la Salud. Ve que es algo que no puede instrumentalizar como medio para deslegitimar la labor realizada por el gobierno chino, sino todo lo contrario, y lo que hace es una suerte de romper la baraja, de boicotear esas instituciones internacionales existentes. El boicot norteamericano, que es aplicable a Naciones Unidas, a la OMS, a la OTAN, lo que vuelve es prácticamente inservibles estas organizaciones que se vuelven inoperantes. Ahí es donde está el fin del orden liberal. Entiendo yo que se debe más a una desestimación por parte del gobierno norteamericano, a un cambio de posición en la política a largo plazo del gobierno norteamericano, que a un ataque directo fruto de la ambición de las potencias emergentes, especialmente China, que sin embargo la vemos participante leal dentro de esas instituciones globales, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, en Naciones Unidas, primer país que aporta cascos azules en las misiones de paz, etcétera, 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 ¿no? China, más que crear o subvertir el orden internacional liberal, parece que está llevando a cabo la creación de instituciones internacionales de ámbito local o sectorial con carácter alternativo, allí donde no encuentra acomodo, representatividad a la altura de su peso económico, de su potencia comercial, pues crea esas instituciones paralelas claramente enfocados al ámbito geográfico de su interés, concentrado en el sudeste asiático o en otras regiones emergentes. Esto por decirlo de alguna forma. ¿Por qué digo que no hay una ambición por parte de las dos superpotencias de ejercer ese liderazgo global? El liderazgo global entiendo que entraña muchos componentes de naturaleza diversa, desde luego el prestigio, el llamado poder blando, pero también dentro es un componente esencial de ese liderazgo, la garantía de seguridad que ofrece la potencia hegemónica al resto de los países. No hay una coalición de intereses a largo plazo si no media una garantía de seguridad. Una garantía de seguridad que en ocasiones, normalmente, se traduce en la firma de una alianza militar y en otras, sencillamente, en una suerte de ejercicio de protectorado, ¿no? En los procedimientos internacionales más, digamos, imperiales o imperialistas. No parece que sea esa la situación. Al contrario, tanto los norteamericanos como el gobierno chino, por una razón o por otra, es decir, por una razón material, el coste extraordinario que tiene proveer de seguridad a los aliados, o ideológica,
como parece por el momento, por parte de China, de no despertar amenazas, ¿no? O percepción de amenaza entre sus vecinos más próximos, pues están desestimando estas políticas de alianzas, lo cual constituye sin duda una excelente noticia, porque no estamos en una dinámica de creación de bloques militares, ni parece que vayamos en una dirección de bloques militares. Estamos en un escenario distinto al que pudo verse, por ejemplo, durante la Guerra Fría. China no representa una alternativa ni ideológica, ni sistémica, ni institucional al orden norteamericano. Sencillamente es que tampoco quiere, bien sea por incapacidad, por falta de interés, yo creo que es más falta de capacidad, nos encontramos en una situación en que las dos grandes potencias, las dos superpotencias del momento, ninguna reclama realmente el liderazgo de un orden internacional de carácter general. Están centradas, y me parece que ese es el escenario en que nos vamos a mover en la próxima década, están centradas en la competición entre ambas por ganar la partida en el nuevo territorio que está en disputa y sobre el cual podemos definir ahora, ¿eh? Antes de que lo hagas, es que has dicho algo que me parece interesante y además no es lo que se suele leer ni escuchar, entonces permíteme que te diseccione un poco la cabeza ahí o los pensamientos. ¿Por qué te voy a hacer esta pregunta? Porque yo lo que leo mucho ahora son distintos autores haciendo paralelismos históricos, ¿no? Y entonces algunos de ellos hablan del fracaso en otros momentos del pasado, yo creo que pensando un poco en el fracaso de la Sociedad de Naciones y cómo esta involución de instituciones internacionales fue uno de los factores, intentan decirnos, ¿no?, que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por no meterme en la paz de Versalles y en todas estas cosas, porque son muchos factores, evidentemente, pero lo que has dicho es interesante porque dices, tú no ves la preocupación de una solidificación, ¿no?, petrificación en bloques del sistema enfrentados, con lo cual, hasta cierto punto, no es mala noticia que se estén deshaciendo o que estén en crisis estas instituciones internacionales. No sé si te he entendido bien, por eso, si te he entendido bien, quería que explicases eso un poco más porque creo que es interesante. Pues muchas gracias por considerarlo interesante y no un disparate. Bien, no creo que sea una buena noticia la deslegitimación de la ONU. No creo que sea una buena noticia que los Estados Unidos se separen, se retiren de la Organización Mundial de la Salud. No lo creo, ¿no? Yo sí, comparto el pensamiento y la visión occidental y los valores universales, creo que democráticos y participativos, que entraña el orden internacional liberal. Por lo tanto, no soy ningún apóstol ni saludo el que se quiera, ¿no? Lo que me parece es que tenemos una visión estrictamente occidental de las cosas, casi podríamos decir ideologizada, ¿no?, de las cosas, ¿no? Y saliéndonos un poco de esa ideología y tratando de ver la situación, me parece que es más asimilable a un conflicto de naturaleza geopolítica, digamos tradicional, entre una potencia en declive relativo, muy relativo, y una gran potencia en ascenso, que no hacia la situación tan específica, tan imposible de gestionar como fue la Europa de entreguerras, ¿no? Creo que el escenario es distinto, aunque los efectos sociales de la crisis en las sociedades occidentales puedan derivar en respuestas autoritarias, populistas y que, de hecho, ya están socavando el sistema democrático representativo, ¿no?, con fuerzas iliberales, ¿no? No son cosas de naturaleza distinta, me parece. El conflicto internacional me parece que se centra en esa rivalidad y en lo que tenemos que ver. Y me parece que lo que estamos ahora es ante dos gobiernos, el chino y el norteamericano. Este gobierno norteamericano y el que pueda salir de las elecciones del próximo noviembre, que se están estudiando entre sí las posibilidades para convivir pacíficamente en el futuro, siguiendo la competencia, las oportunidades que tienen para establecer esa competencia y el riesgo que entraña el no llegar a esa convivencia, ¿no? Un riesgo, ¿no? Me parece que, pese a la retórica, hay una extraordinaria moderación en las decisiones trascendentes, ¿no?, en lo que son los puntos críticos, ¿no?, susceptibles verdaderamente de desencadenar una crisis.
lo cual no es ninguna garantía, porque las crisis se pueden precipitar, y el ejemplo de la crisis de julio, ¿verdad?, de 1914, pues es un ejemplo paradigmático de cómo, siendo casi imposible, pues las cosas se pueden ir de las manos. O sea, esa posibilidad no hay que descartarla, pero parece que son prudentes, que están viendo las posibilidades, pero se están buscando las cosquillas en otros ámbitos de competencia, ¿no? Por lo tanto, no es un escenario en que nos aboque necesariamente a una situación de guerra, a la trampa de Tucídides, siempre que la sociedad norteamericana y los responsables políticos norteamericanos no lleguen a la conclusión de que realmente han perdido la partida y la única solución que les quede sea un recurso bélico, ¿no? Yo creo que ese punto ya ha pasado de alguna manera en dos sentidos. Uno, por las propias fortalezas de China, ¿no? Implicaría llegar a un conflicto nuclear que creo que ambos países desestiman por completo. Y en segundo lugar, porque realmente los Estados Unidos tienen unos enormes recursos tecnológicos, económicos, políticos, de todo tipo, para seguir manteniendo esa pugna, ¿no? Los Estados Unidos van a seguir creciendo, sin duda alguna, y van a seguir teniendo una posición dominante en muchísimos ámbitos. Lo que pasa es que la distancia que mantenían antes con respecto a China era inmensa y se ha recortado, y muy posiblemente se seguirá recortando, ¿no? Se seguirá recortando. Bueno, eso crea una nueva situación y una nueva dinámica, y parece que se estarán planteando, se están viendo cómo gestionar esa convivencia en unos términos que no conduzcan necesariamente a un conflicto armado. Muy bien, pues a ver, yo hablando desde un punto de vista occidental, porque creo que aunque uno intente ser neutro es como un ejercicio que cuesta mucho mantenerlo en el tiempo. Es imposible dejar de ser que uno es. Los valores de uno al final te regresan y por ejemplo, yo sí que he notado un endurecimiento muy serio en la retórica norteamericana en ambos partidos hacia China. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo por parte del Partido Demócrata, desde que el Post sacó, yo no sé hace cuánto, un año va a hacer ahora o así, el artículo aquel que decía que tenía más de 1 millón de uigures en campos de concentración en Xinjiang, luego todo lo que ha estado pasando en Hong Kong, claro, qué va a ser el futuro de Hong Kong, y por no hablar de Taiwán, que siempre es el clásico, ¿no? Como da miedo que sea una especie de Sarajevo, ¿no? Taiwán. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es si por un lado, ¿no?, los occidentales pues creemos en los derechos humanos y tenemos nuestras propias organizaciones políticas que están hechas, ¿no?, o que queremos que inspiren y defiendan esos valores, siempre nos va a costar ser complacientes ante este tipo de cosas que se ven. Pero mi pregunta era si la trampa de Tucídides es evitable, como dices, ¿no? Si... quiero, no sé si entrar un poco más en detalle, ¿no?, por todo lo que está pasando en Hong Kong y en Taiwán, de qué es lo que va a pasar. O sea, ¿tendrá Estados Unidos que aceptar una doctrina Monroe de China en el mar de China, haciendo más o menos lo que quiere ahí? No lo sé. Me voy al mar de China porque parece que de ahí va a salir el conflicto, ¿no? O sea... Sí, yo creo que ahí está el conflicto. Dicho de una forma resumida, el hecho de que no haya un orden internacional comúnmente aceptado nos aboca a una etapa de inestabilidad donde se multiplicarán los conflictos armados, entiendo que localizados o de carácter regional, pero en la medida de lo posible ese gran conflicto sistémico que enfrenta las dos superpotencias pues tratará de evitarse. Ese sería el diagnóstico rápido. Bien, te decía que la competencia entre China y los Estados Unidos es el verdadero problema, y que esa competencia se está dirimiendo en un nuevo escenario, en un nuevo espacio, ¿no?, casi podríamos decir. Es un espacio que es inédito dentro de la confrontación geopolítica, ¿no? Si las grandes competencias geopolíticas del pasado, en el siglo XIX, la veíamos que era la competencia por los espacios, ¿no?, la ampliación de los imperios, el control del territorio geográfico, la competencia por el nuevo espacio que abrió los desarrollos tecnológicos en la segunda mitad del siglo XX fue por la atmósfera, y la colonización de esa atmósfera y del espacio próximo a la Tierra
a través de la carrera espacial y de los satélites artificiales, y el dominio de ese espacio fue el desarrollo de los cohetes intercontinentales, lo que define toda la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX. El espacio en competencia, el que se trata de ocupar ahora, es el espacio que nos abre, el espectro radioeléctrico. Es la difusión de las nuevas tecnologías que va más allá de Internet, o que llamamos de Internet, pero bueno, es el desarrollo de la inteligencia artificial y de los algoritmos de autoaprendizaje, donde parece que se encuentra el meollo de la cuestión. Son muchas las aplicaciones de carácter económico, político, de control social, de seguridad, de espionaje, que abren estas nuevas tecnologías, y ahí es donde se produce verdaderamente la pugna. Los recursos tecnológicos de ambos contendientes son enormes, muy por encima de los de cualquier otro competidor. Yo creo que la Unión Europea ha perdido pie en esta pugna completamente. Rusia también, no parece atisbarse ningún otro actor internacional con capacidad de participar en ello. Y por lo tanto, tanto China como Estados Unidos, en algunos casos uno por delante, en otros casos otros por detrás, pero bueno, ahí están, van a aprovechar las inmensas oportunidades de negocio que se le va a abrir la explotación de esta tecnología en los próximos años, y con eso van a reforzar su posición relativa, y ahí sí habrá una pugna no militar, pero sí tecnológica, por ir asociando países que acabaremos vinculados con una situación de dependencia tecnológica hacia un área o hacia otra, ¿no? Esta situación, desde luego, da pie a muchas tensiones, ¿no? Y a una situación de inestabilidad prolongada. Pero el conflicto entiendo que se va a canalizar a través de esos medios que ya estamos viendo y que son reflejo de ese endurecimiento del lenguaje que tú decías y demás cosas, ¿no? Las llamadas guerras híbridas, ¿no? El sabotaje, el ciber, en fin, las guerras cibernéticas, la pérdida de prestigio, las acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta guerra de propaganda la vamos a ver intensificada y seguramente con incidentes mayores, ¿no? Más allá de la guerra comercial. Lo mismo ocurre con la guerra comercial, ¿no? que se produce, ¿no? Todo esto va a ser así. Lo que pasa es que estas guerras, aplicamos guerra con cierta frivolidad, ¿no? El término guerra. Estas guerras, desde luego, son conflictos, son graves, pueden crear un clima, pero no es una guerra, y menos aún una guerra nuclear. En cierta forma, creo que se podrá convivir con estas hostilidades de la misma forma que soviéticos y norteamericanos convivieron con las hostilidades y la rivalidad ideológica que planteó la Guerra Fría, ¿no? Es más, creo que hay una serie de elementos que son conocidos por todos que hace que en algún momento dado estas hostilidades lleguen a un límite, porque al fin y al cabo las guerras comerciales perjudican a ambos bandos. No sé si uno más que otro, pero en algún momento alguien dirá basta, porque la integración de las cadenas de producción y de distribución a nivel mundial, el acceso a los mercados de cada país, las fuentes de financiación y demás, evidentemente son compartidas, son comunes en este sistema global integrado y no parece que se pueda seguir una escalada indefinida de presión de uno sobre otro, ¿no? Ese sería el escenario de competencia tecnológica y con esos medios de rivalidad. Luego hay, tú decías expresamente, una doctrina Monroe de China para el sudeste asiático, y ese es otro escenario. Ese es otro escenario geopolítico tradicional que se encuentra en el hecho de que Estados Unidos parte con una posición de ventaja, y es su fortaleza militar en el control de esa zona estratégica, en el tránsito desde el Índico al Pacífico, y la capacidad efectiva que todavía conserva de estrangular las vías de suministro marítimo y hacia China y de las exportaciones chinas hacia afuera, ¿no? Eso es un elemento crítico, absolutamente crítico e intolerable para China, que quiere garantizarlo. Y ahí plantea ya un conflicto territorial de tipo tradicional que estamos viendo, ¿no? Es una situación verdaderamente crítica y me parece a mí innegociable.
Estando hablando con guatemaltecos, me parece que la comparación no es exagerada si decimos que el mar de China Meridional es equivalente que el mar Caribe para los Estados Unidos. Y la actitud de los Estados Unidos con respecto a la seguridad del Caribe ya sabemos cuál es, ¿no? Es inaceptable, inasumible, verdaderamente sería un casus belli, ¿no?, para los Estados Unidos, pues la instalación de armamento o de la presencia militar de una potencia rival, ¿no?, una base naval de China en Cuba, ¿no? No sería tolerable. Bueno, pues es así, exactamente es así, ¿eh? Y si eso está asumido y respetado para la situación de Estados Unidos, parece que China puede aspirar a que sea reconocido y asumido también esa prioridad absoluta para el resto de los países. Si se encontrara un punto de entendimiento sobre esa cuestión entre ambas potencias, en el pasado la hubo, entre soviéticos y norteamericanos, sí se podía llegar a un nivel de convivencia, ¿no?, en donde, llegado el caso, para algunas cosas al menos nos podíamos encontrar con una suerte de cohegemonía entre Estados Unidos y China, lo cual sería una pésima noticia para todos los demás, ¿no?, porque realmente sería irresistible su capacidad para imponernos su voluntad a todos nosotros. Por supuesto, esperemos que no. Quería hacer un comentario más que una pregunta y ahora un poquito voy a pasar. Tenemos una pila de preguntas, de hecho ya te digo que no vamos a poder contestar a todas, Rafael, pero antes de eso quería hacer un comentario. Estábamos leyendo en clase hace mucho un comentario de un diplomático francés famoso, que ahora no recuerdo su nombre, que decía que la bendición geográfica de Estados Unidos era que al norte tenía vecinos débiles, al sur también, a la izquierda pescado y a la derecha pescado también, ¿no? Básicamente, como diciendo, lo digo porque China, o sea, Estados Unidos frente a China, que tiene pues a una India, que a día de hoy pues evidentemente no tiene su riqueza, quién sabe dentro de 100 años, ¿no?, cosas así, pero también tiene actores ricos y poderosos en su vecindario, con lo cual la expansión de China no va a tener la facilidad histórica que quizá tuvo la de Estados Unidos, ¿no?, aunque esto habrá que verlo. Hay un centro de riqueza muy grande que no solo incluye a China, que yo creo que sí puede generar quizá una coalición para... Pero bueno, ya veremos hasta qué punto. Es muy, yo diría, comedida y prudente la política exterior china, al menos lo ha sido hasta ahora, ¿no? Y no tiene un comportamiento uniforme. Yo creo que es fácilmente reconocible una actitud multilateral de China en el área asiática y, sin embargo, se inclina por una suerte de bilateralismo con respecto a las relaciones en otros países, ¿no?, en donde esa relación bilateral, claro, impone China su peso abrumador a la hora de negociar las condiciones de suministro y de financiación, ¿no? De todas formas, si me permite ya, para terminar y dar paso a las preguntas, me parece que el conflicto, la rivalidad entre Estados Unidos y China, evidentemente puede pasar cualquier cosa, ¿no? No es un ejercicio de optimismo el pensar que no tiene por qué derivar necesariamente en un conflicto armado, es lo que he tratado de exponer. No es un puro voluntarismo por mi parte, sino me parece que hay elementos objetivos que determinan que la gestión se puede llevar, que no es inevitable, aunque insisto que esa posibilidad se puede producir. Entiendo que la resolución de este conflicto de rivalidad, que se daría más en un medio-largo plazo que en un corto plazo, puede venir de otro lado, de otro ámbito que no son los factores puramente internacionales, de estos juegos geopolíticos de equilibrio, de instrumentalizar a India para que ataque a China por la retaguardia y entonces ya le cree un conflicto que realmente impida su desarrollo como gran potencia, sino que un escenario verosímil al menos es que esta competencia se resuelva en el ámbito interno de cada país. Me explico. Por otra parte, tal y como ocurrió con la Guerra Fría, la resolución de la competencia geopolítica vino por el hundimiento interno de la URSS. Bueno, creo que podemos estar en un escenario de alguna forma semejante, porque la magnitud del conflicto armado abierto y directo es tan estremecedora que creo que seguirán evitándolo por todos los medios, ¿no? ¿A qué me refiero con este factor interno? Me refiero al hecho de que el crecimiento económico parece que va a seguir manteniendo las pautas que hemos conocido hasta ahora,
si acaso acelerado, ¿no? Esto consiste en una acumulación de riqueza muy localizada en determinados sectores, en determinadas empresas, en determinados países, y un fenómeno que los sociólogos llaman de dualización dentro de las sociedades y que ha sido extremo dentro de las sociedades occidentales, ¿no? Esta dualización entre los que participan, están integrados en estas redes transnacionales, cosmopolitas, asociadas a las nuevas tecnologías, hablan idiomas y como tú, pues te mueves de un país a otro, ¿no? Dando clases, etcétera, etcétera. Y esas clases trabajadoras, antiguas clases medias empobrecidas, que están territorializadas, que han perdido sus trabajos, que están perdiendo poder adquisitivo y que se encuentran en una situación de creciente empobrecimiento. Bueno, este fenómeno de dualización creo que se va a acelerar por la dinámica de acumulación de capital que va a llevar a cabo este proceso de evolución tecnológico que estamos viviendo. Se va a reforzar. De manera que lo que vamos a ver es que tanto en Estados Unidos estos niveles de pobreza no van a dejar de crecer y que en China, si no esa pobreza extendida que se está superando, desde luego las diferencias entre los desposeídos y los enriquecidos sí van a agravarse, ¿no? Se van a agravar. Esto plantea un problema interno a medio plazo que creo que es o puede ser el factor determinante, el condicionante. ¿Cómo van a gestionar estas divisiones internas sociales cada país? Si no se le va a hacer caso, como hasta ahora es la política norteamericana, y no parece particularmente beligerante el Partido Demócrata, tampoco ahora, para hacer una política de inclusión social contra estas ya no minorías, sino mayorías sociales desfavorecidas, o si por parte de China, que parece más eficaz a la hora de la gestión social, ¿no? Del crecimiento económico. Hay que recordar que un 1% de la población china anualmente se está incorporando a la condición internacional, ¿no? de clases medias, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? A un ritmo verdaderamente sorprendente. Pues ahí se encuentra la base de la paz social y la legitimación del Partido Comunista para estar al frente de este proceso, ¿no? Entonces, ambos países tienen en esta situación interna debilidades y fortalezas. Yo creo que la debilidad de Estados Unidos se encuentra en la posibilidad de un estallido social. Y lo hemos estado viendo con las cuestiones raciales, puede haber una rebelión de pobreza y la situación del coronavirus, desde luego, ha sido un acelerador de estas tendencias. Y en el caso de China, pues puede ser un factor de legitimación. Si China no consigue mantener el ritmo de crecimiento económico que ha mantenido hasta ahora, si ese pacto, digamos, social, bueno, nosotros admitimos la falta de libertad a cambio de que nos estamos haciendo ricos y esa riqueza efectivamente sí llega a amplias capas de la sociedad, si esas expectativas de enriquecimiento colectivo se ven frustradas o el gobierno del Partido Comunista no tiene capacidad para dar satisfacción, pues parece razonable pensar que puede darse una expresión, un estallido de frustración que venga en una crisis política. Por lo tanto, a lo mejor menos aviones, menos armamentos, menos bombas, menos juegos geopolíticos y más atención a esas dos variables, ¿no? Buena gestión política, programas de integración social, no descuidar los efectos disgregadores de la dualización social que provoca la globalización, como elementos fundamentales para mantener la cohesión interna y mantener el pulso en esta pugna a largo plazo que están manteniendo estos dos colosos. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias. Vamos ahora a empezar con la ronda de preguntas. Burowix en Facebook nos está preguntando que qué papel juega la OTAN y la Unión Europea en esta crisis del orden liberal internacional. Bueno, realmente nuestro papel es absolutamente marginal. Yo creo que Europa tiene que ir aceptando nuestra condición de creciente periferia dentro de las relaciones internacionales tal y como se están desenvolviendo. La OTAN es una institución muy valiosa, pero lleva acumulada una larga crisis que posiblemente de ineficacia real, que posiblemente podríamos situar en la intervención sobre Kosovo en el año 98, nada menos, y está sometida a una serie de tensiones latentes, la más evidente en nuestros días, pues el enfrentamiento entre Grecia y Turquía, que si, en fin, se produce algún incidente, yo creo que ya acabaría por
desbaratar la organización. No parece que sea un instrumento. Los Estados Unidos no la quieren. Yo creo que se decantaron ya hace tiempo por la llamada estrategia de las coaliciones específicas para cada caso, y la OTAN es ahora mismo, yo creo, un actor muy secundario dentro de este panorama. Si se la pregunta fuera ¿qué podría hacer la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea sí tiene ahí un capital diplomático, una experiencia y unos intereses en la dirección de mantener la paz y de preservar, en fin, esta competencia entre China y Estados Unidos dentro de un marco que permita respirar al resto de los actores, y por lo tanto sí deberíamos de promover fórmulas que permitieran y favorecieran esa convivencia. La peor noticia para Europa, y yo creo que para los dos actores, es verse la tesitura de tener que elegir por uno u otro actor. Esto nos llevaría a una situación verdaderamente precaria. Pero vamos, nuestro papel es muy limitado. Creo que es muy limitado. Ok. Muy bien. José Álvarez en Facebook nos pregunta, ¿cómo consideran que la pandemia aceleró la desaparición del internacionalismo liberal? Bueno, las instituciones internacionales se mueven por inercia, como todas las estructuras burocráticas. Mientras que no pase nada grave, nada malo, las cosas se mantienen. Cuando llega un problema o una crisis, pues nos ponen en tensión a las personas, a las instituciones, los recursos, nos ponen a prueba y ahí vemos nuestra capacidad de respuesta. La pandemia, yo creo que desde Occidente, al menos desde nuestro gobierno, desde España, se subestimó claramente, no así en China y en otros países asiáticos que tenían la experiencia de una pandemia anterior y reaccionaron de una manera más rápida y eficaz. No fue así en Occidente, desde luego no ha sido así en España, y nos hemos visto desbordados, y en ese desbordamiento institucional y político pues se suma esa situación social interna, esa crisis derivada de los efectos negativos de la globalización sobre los países occidentales, de las cosas que hemos venido hablando anteriormente y que conducen a esta situación de fragilización general. Esa es la conexión que entiendo que existe entre la pandemia y la crisis del sistema internacional liberal. No es el único factor, ya lo decíamos antes, viene de la crisis económica, viene del auge de China, pero desde luego es un factor que ha desvelado, ¿no? Nos ha puesto ante el espejo de una forma más evidente la situación que ya vivíamos. Muy bien, gracias. Pilar Barrera Pérez en Facebook nos pregunta, ¿la retirada de apoyo de Estados Unidos a la ONU y a la OMS puede significar el fin de estas organizaciones como ocurrió en la Sociedad de Naciones? ¿Qué consecuencias puede tener en el orden mundial la pérdida de influencia de estas organizaciones? Bien, yo creo que no van a desaparecer. No van a desaparecer porque tiene un coste político inmenso el disolver una organización internacional. Es mucho más fácil dejarla languidecer, ¿no? Y yo creo que ya estamos en buena medida en eso, ¿no? Con la esperanza, bueno, de que si se da la coyuntura favorable siempre se puede reactivar, puede ser útil, y además igual no es útil para unas cosas, pero sigue siendo útil para otras muchas, ¿no? De manera que no creo que se vayan a disolver. Lo que pasa es que no son operativas como estamos viendo, ¿no? Todos los grandes conflictos que están estallando no tienen una gestión dentro de Naciones Unidas, van por mecanismos paralelos, de ahí el descontrol que vimos y esta situación de escalada de la tensión que se vive en tantos sitios, ¿no? O sea, la ineficacia parece que no es un futurible, sino que es una realidad constatable desde hace tiempo. Con respecto a las consecuencias, pues eso, no tenemos unos mecanismos de gestión de la situación de crisis internacional, no hay mecanismos de concertación, ni los institucionalizados ni los informales. El G20 no parece tampoco que sea ya un foro a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues de ahí viene esta situación un poco de incertidumbre, de parálisis, de transición, ¿no? en la que nos encontramos, ¿no? Muy bien. Yo me quiero sumar al comentario de Pilar
y preguntarte, ¿no? O sea, desde un punto de vista, estábamos diciendo que un posible escenario, evidentemente siendo muy cautelosos cuando se dicen estas cosas, podría ser una cohegemonía entre Estados Unidos y China. Y entonces la pregunta es hasta qué punto, ¿no? El impacto cada vez pues, menos, cada vez menor impacto que tienen las organizaciones internacionales a favor, parece, de un unilateralismo. ¿Esto es peor para el resto de los países? ¿No? No sé si me estoy explicando con el comentario. Sí, creo entender lo que nos dices, ¿no? Bien, con respecto a esa coshegemonía, eso es una fantasía. Lo que te decía o lo que trataba de argumentar era que no estaban condenadas necesariamente al entendimiento. Es decir, si se pudiera llegar a una convivencia sobre asuntos críticos, como puede ser lo del mar de China Meridional, bueno, ya de hecho pues ha habido ocasiones en donde China y Estados Unidos se han puesto de acuerdo sobre determinadas cosas y seguro que vamos a seguir viendo acuerdos en el futuro. Pero si ese acuerdo o esa convergencia de intereses fuera más estable y más general, yo creo que nos pondría en una situación de aprieto, de verdadero aprieto al resto de las naciones, porque el poder de ambas combinado es verdaderamente irresistible. Y ahí sí veo más probable la formación de coaliciones antihegemónicas entre socios de lo más diverso, precisamente el temor que despertaría semejante concentración de poder. Pero esto ya sí que me parece un futurible muy aventurado, ¿no? Así que dejémoslo ahí. Con respecto a la tendencia al unilateralismo, yo no estaría de acuerdo en decir que es una tendencia general, ¿no? Por decirlo de una forma muy resumida, parece que hay como 4 opciones o habría 4 proyectos, ¿no? Distintos. Habría un proyecto multilateral, ¿no? Digamos convencional, más en la tradición de lo conocido, cuya principal cabeza pudiera ser la Unión Europea. Yo creo que sí, los Estados Unidos se encuentran más cómodos en una posición unilateralista, con este presidente y con el que venga, sea del color que sea, que esas tendencias las vamos a ver reforzadas. Antes hablaba de China y os decía que había un comportamiento dual, ¿no? Con respecto al sudeste asiático, China es multilateral, pero con Europa es bilateral y con otros países en África y en América es estrictamente bilateral, ¿no? Y bueno, y casi por agotar el catálogo de opciones, tendríamos una que es cómo tratamos los problemas globales que siguen existiendo y que parecen al margen de esta agenda de competencia, ¿no? El cambio climático, en fin, estos problemas que nos desbordan, por lo menos desborda la capacidad de actuación de un único actor, por poderoso que sea, ¿no? Bueno, pues no descartemos esta gobernanza global ante estos problemas planetarios que también vivimos, ¿no? Es decir, no hay una única opción, no vamos en una única dirección, ¿no? El panorama parece muy complejo, ¿no? Y seguramente pues seguirán conviviendo estas distintas formas de actuar, el comportamiento por parte de los actores relevantes sin una línea única y exclusiva. Ok, gracias. Carlos Arturo Ayala en Facebook nos dice: personalmente he visto que se ha desvirtuado el concepto del liberalismo. ¿Cómo ve el profesor que haya un posicionamiento ideológico bajo ese contexto de ideas? Entiendo que esta pregunta venía del momento en el que comentabas que estábamos viendo todo con una óptica, pues evidentemente muy occidental, porque es lo que nos toca, ¿no? Y todas estas ideas y nuestros valores políticos nos encantaría que estuvieran en todos lados. Pero responda a la pregunta como... Bien, yo me siento, hombre, no incómodo, pero no me siento cómodo con el argumento de calificación liberal del sistema internacional. Es liberal en la medida en que lo impulsaba una potencia en donde su genealogía política está asociada al liberalismo, ¿no? Entonces, estos valores de democracia, derechos humanos, representatividad, consenso, instituciones abiertas, normatividad internacional, pues son consustanciales a la esencia misma de esta potencia, ¿no? Bien, hay muchos actores, ha habido muchos actores que hemos derivado o nos hemos alineado con esas posiciones, y la democracia liberal en el mundo, pues ha habido momentos de expansión o de predominio, ¿no? ¿Necesariamente va a ser así en el futuro? No lo sé. Estamos viendo que las tendencias políticas internas derivan casi en otra dirección.
Normalmente todo orden internacional en términos históricos ha reflejado esos condicionantes internos, esa ideología, esa forma de ver el mundo de la potencia dominante. Si las próximas potencias dominantes no son necesariamente liberales, o si son plurales en cuanto a su ideología, es decir, China y Estados Unidos llegaran a un acuerdo, a un convencimiento, ese orden internacional no tiene necesariamente por qué ser liberal, lo cual yo creo que no implica algo negativo en sí mismo, y explico por qué. Westfalia, en cierta forma, es el pragmatismo sobre la conciencia religiosa, es decir, la forma de ponerse de acuerdo fue retirar la conciencia religiosa. No sé si es excesivo o imprudente por mi parte comparar ideología y religión, pero reconozcamos que el peso que tenía la fe religiosa en las sociedades europeas del siglo XVII era abrumadoramente determinante, ¿no? Por lo tanto, es un paso de pragmatismo verdaderamente relevante el llegar a ponerse de acuerdo sobre unas formas de convivencia estrictamente pragmáticas, ¿no?, en función de la ley. Bueno, fue eficacísimo, es el fundamento de la vida internacional de Westfalia y el principio de soberanía. Bueno, si pudiera llegarse a acuerdos de esa naturaleza con independencia de la ideología dominante en un otro país, yo creo que no es necesario renunciar a su fe, no lo fue necesario renunciar a su fe en el siglo XVII, no será necesario renunciar a nuestra ideología occidental y liberal en el siglo XXI, digo yo, para encontrar fórmulas de convivencia internacional. Muy bien, Rafael. Pues con eso vamos a cerrar para cumplir con el tiempo que pedimos. Muy bien. Bueno, por mi lado, simplemente anunciar que nuestra próxima conferencia será los desafíos de Guatemala en el panorama internacional con el diplomático Nelson Olivero, que va a ser el día 5 de octubre a las 3 de la tarde de Guatemala y Centroamérica. Y también quería invitaros a todos los oyentes a que nos sigáis en las redes sociales de la facultad. Nuestro Instagram es epri_UFM, Facebook y nuestra web que es epri.ufm.edu, donde siempre estamos viendo cosas divertidas y conferencias de este tipo. Y por mi parte, Rafael, pues de verdad darte muchísimas gracias, que ya te dije yo que me hacía mucha ilusión tener esta conversación contigo. Creo que nos has dado unas ideas bastante originales y contexto a todo lo que está pasando y francamente yo no le puedo pedir más a una conversación de 1 hora, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y la oportunidad de estar con vosotros. Gracias de verdad. Hasta cuando quieras. Muy bien, hasta pronto. Buenas tardes. Chao, chao. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.